Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y así, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia, hacia nuestra audiencia por la razón de que continuamente estamos recibiendo las preguntas bíblicas que ustedes siguen enviando. Cada día recibimos todas sus preguntas bíblicas por texto a través del chat del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y nosotros recibimos todas sus preguntas y estamos respondiendo diariamente igual. Muchísimas gracias por sus preguntas y son muy buenas preguntas. Y luego, ¿sabe lo que sucede? Muchas veces nosotros tomamos esas preguntas de la noche antes y aparte de responder personalmente a cada una de ellas, luego incluimos esa pregunta en el siguiente programa donde estamos enseñando la palabra del Señor para amplificar la pregunta y la respuesta así a nuestra audiencia. Y hoy es igual también. Muchísimas gracias. Pueden enviar sus preguntas al siguiente número, WhatsApp. El número es gratis por todas partes del mundo. Escuche bien, es gratis por todas partes del mundo. Si me manda un texto por WhatsApp, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí puede enviar su pregunta bíblica por texto y nosotros estamos respondiendo. Igualmente, como ya saben que este Ministerio de Enseñanza es transmitido a través del canal Telenet en Cusco, Perú, y de ahí se difunde por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Escuche bien, para nuestra audiencia que está en Cusco, le queremos extender a ustedes una invitación cordialmente para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, y note bien el edificio 305 Huanacapa. El edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, un edificio alto blanco, pero gracias a Dios que hay ascensor, ¿no? Y ahora, la dirección de la iglesia es edificio 305 Huanacapa con la esquina de Garcilaso. Ahí está el culto de la iglesia que da la gracia con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente, y cada domingo precisamente a las 9 de la mañana comienza el culto de escuela dominical a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 comienza el culto principal. Comenzamos a tiempo cristiano, a tiempo, y terminamos a tiempo con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Y luego también tiene el estudio bíblico y el culto de oración cada miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con nosotros y te ponemos en contacto con la iglesia ahí en Cusco. El número es 1-310-804-7733. También para ustedes que están en los Estados Unidos, donde yo tengo el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Escuche bien, donde estamos pastoreando la iglesia bautista de Town Creek en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur. En el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y la iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos cada domingo a las 8 de la mañana tenemos nuestro culto en español, y a las 10:30 tenemos nuestro culto en inglés. Para más información, una vez más, comuníquese con nosotros en ese número que acabo de compartir ya varias veces, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a regresar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a ver si podemos en estas próximas sesiones de concluir Romanos capítulo 6, pero necesitamos regresar porque entró una buenísima pregunta, y no solamente fue una pregunta, pero varias preguntas más o menos similar, haciendo la misma pregunta, y quiero que lo vea conmigo, por favor, porque es importante, ¿no?
es importante a entender lo que se está pidiendo aquí, la pregunta que se está haciendo específicamente aquí, y permíteme aquí. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, y también ahora igual de su lugar en 1 Pedro capítulo 1 igualmente, porque tenemos que llegar ahí para responder a esta tremenda pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? Ahora, esa pregunta, ¿ves?, entró en 14 maneras distintas, pero es la misma pregunta. Quiere saber, y la razón por qué nos escribieron era porque estamos en esta última sección de Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20, donde estuvimos hablando que el hombre en un tiempo practicaba el pecado, ahora practica la justicia, ahora practica la santidad. Ahora está practicando la santidad, la justicia de Cristo en su vida. Y la pregunta que era obvia es, en ese caso, ¿qué significa ser santo? Y para responder vamos a llevarlo a 1 Pedro capítulo 1. Pero antes de eso vamos a ponerlo en su contexto en Romanos capítulo 6, en versículos 19 y 20, donde dice la palabra del Señor así. Y no se olvide que siempre utilizamos dos versiones de la Biblia, la Biblia cristiana y la Biblia católica romana, porque es importante mantenernos sobre la misma página, al mismo tiempo caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Y no se olvide que ambas Biblias dicen exactamente, precisamente la misma cosa, aparte de la apócrifa, dice la misma cosa. Dice aquí, versículo 19-20, Romanos capítulo 6, en la versión cristiana dice: hablo en términos humanos. El apóstol Pablo está escribiendo, él dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y en versículo 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. En la versión católica, note bien como lo dice aquí en versículo 19 y 20, y dice así: les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo, pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. Versículo 20. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. Aquí Pablo hace bien claro que esto es lo que éramos en un tiempo, pero ahora estamos buscando las cosas del Señor. Y ahora esta pregunta, en cuanto estaba respondiendo anoche, y lo que me llamó mucho la atención es que luego entraron otras preguntas muy similares, porque hemos estado martillando, estado clavando, les hemos estado dando duro sobre esta sección de escritura aquí en Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20. Y ya tenemos varias sesiones haciendo eso. Y esta pregunta: ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa la santidad? ¿Qué significa la santificación? Etcétera, 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 etcétera. Y dije, bueno, en ese caso yo estuve respondiendo individualmente, pero ahora lo que quiero hacer es llevarlos a 1 Pedro capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 1, por favor. Vamos a 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Y note que aquí hay dos versículos en particular que yo quiero llegar. Específicamente versículos 15 y 16. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Ahora, para poder responder esta pregunta, tenemos que entender, porque yo creo que el apóstol Pedro ahora viene a complementar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y Pedro entra un poquito más al fondo al tema, ¿no? Y si yo quiero responder utilizando las mejores posibles escrituras para poder responder a esta buenísima, tremenda pregunta: ¿qué significa la santificación? ¿Qué significa ser santo? ¿Cómo se practica la santificación? ¿Cómo se busca la santificación? ¿Cómo uno persigue la santificación? ¿Cómo es que uno puede incorporar la santificación en su vida? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y aquí el apóstol Pedro dice esto en 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Abre su Biblia ahí y la vamos a leer en las dos versiones de la Biblia. Primeramente en la versión cristiana dice así, versículos 15 y 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la versión cristiana, en la versión católica dice así, versículo 15 y 16, por el contrario, sean santos en todo su comportamiento como es santo al que los ha llamado. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora somos llamados a ser santos. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos lograr ese estatus de ser santo? ¿No? Porque para el mundo, para los paganos felices, para los incrédulos, ¿no? Para los mundanos, para aquellos que son incrédulos, etc., miren a los creyentes, ¿no? Como una bola de hipócritas, Bueno, ¿por qué? Porque son hipócritas, obviamente. Más bien, el mundo está lleno por la mayor parte de hipócritas. No debemos de asustarnos cuando la gente identifica un hipócrita, identifica otro hipócrita como hipócrita. Tenemos que entender que yo no huyo, no voy a correr, no voy a esconderme cuando la gente dice esas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que luchar con su propio pecado. Igual como el que dice que es creyente, él tiene que luchar con su propio pecado. Y ambos se acusan de ser hipócritas. ¿Por qué? Ahora, a la luz de eso, ¿cómo es posible que uno puede vivir su vida como un santo? ¿Y qué significa eso? Bueno, tenemos que entenderlo en el contexto en que el apóstol Pedro viene a complementar lo que dice el apóstol Pablo, y mire lo que él dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. Este es el llamado. Ahora, la palabra aquí, santo, santificación, es la palabra en griego, es la palabra agios, H-A-G-I-O-S, agios, ¿no? En griego, ¿no? Y estas dos palabras, ¿okay? Cuando estamos hablando de ser santo o santificación y sus diversas formas, ¿no? Santidad, santos, santificación, etcétera, 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 se traducen en una sola palabra en griego, que la palabra es agios. Ahora, su equivalente en hebreo es la palabra kadosh en hebreo, ¿no? Y es difícil, es difícil de traducir al español, si bien su significado es fácil de entender. Es igual de difícil a traducir en inglés, pero su significado es fácil de entender. Ahora, su significado básico es estar separado. Ese es el significado más sencillo, más básico, es estar separado, ser apartado y diferente. Ese es al fondo el significado fundamental de esta palabra o este concepto de ser santo, santificado, santificación, ¿no? Y santidad, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser apartado? Bueno, la razón por que se utiliza esta palabra es porque algo santo, escúcheme, algo santo o una persona santa es apartado, es apartada, es alguien que ha sido separado, separada de diferente de todas las otras personas o cosas que existen. Es algo que Dios ha apartado para sí. Es algo que Dios viene a apartar para Él mismo. Cuando Dios entra en la vida de un creyente, ¿no? Al principio no es creyente, Él envía su espíritu, por decirlo así, su espíritu llega a enfocarse, a tocar el corazón de la persona, ¿no? La persona nace de nuevo. Y ahora lo que Dios está haciendo, Dios lo está apartando para Él mismo.
lo está separando del mundo y lo está separando para Él mismo. Lo está llamando para Él mismo. Somos llamados y apartados, separados para Dios. Esto es lo que hace Dios en la vida de un creyente, ¿no? Ahora, el hombre no puede separarse a sí mismo como santo. Tú no puedes levantar en la mañana y decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy, de aquí en adelante, yo voy a ser santo. Yo soy tan bueno, yo voy a ser santo. No, así no funciona. Esta es la obra de Dios en la vida de cada creyente, ¿no? Él es apartado como santo para Dios. Tiene que ser apartado por Dios mismo. Esta es una obra divina, lo que Dios hace. Ahora, en esa apartación, por decirlo así, tú y yo, cuando somos apartados, pero tú y yo todavía arrastramos, si lo puedo decir así, arrastramos nuestras dificultades, arrastramos nuestras mañas, nuestra costumbre, arrastramos nuestro ser tal como siempre éramos, y ahora estamos creciendo y madurando poco y a poco y a poco y es en ese apartamiento, en esa separación, ¿ves? Ahora nos estamos deshaciendo poco y más cada día de las cosas de este mundo, o como dice el mundano, de ser hipócritas. Este es un proceso de vida. Este es un proceso de vida. Ahora, y te dije que había como 14 preguntas que entraron sobre esto. Ahora en toda esa pregunta la gente quería saber un poquito más qué significa, cómo se ve, cómo se pinta el cuadro del ser santificado, de ser santo, de la santificación. Bueno, vamos a hacer un estudio. Ahora, un estudio de la palabra santo muestra el movimiento de Dios en la historia. Tú tienes que entender cómo es que Dios hace esto. Y es importante captar la noción, ¿no? Primeramente, se dice, número 1, se dice que Dios es preeminente y superamente santo. Vamos a tratar cómo significa esta palabra santo, ser santificado, santificación. Okay. Y vamos a estudiarlo del principio del tiempo hasta a la fecha de hoy día para entender el concepto. Todo comienza con el Padre Celestial. Todo comienza con Dios. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Y se dice que Dios es preeminente y superamente santo. Mira lo que dice, ahora vamos a estudiar la Biblia. Mira lo que dice San Lucas capítulo 1. Y en San Lucas capítulo 1, mira lo que dice en capítulo 1, versículo 49. Dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. ¿De quién está hablando? De Dios. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Desde el principio, de la eternidad pasado hasta la eternidad presente, a la eternidad de futuro, Dios siempre ha sido poderoso y santo es su nombre. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 17 dice esto. En el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 11 dice lo siguiente, dice, ya no estoy en el mundo, Cristo está hablando, Jesús está hablando. Esta es la oración antes de él apartarse. Y Jesús dice esto. Ya en Juan capítulo 17, versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cristo se va a apartar de la tierra y Él está intercediendo por quién. Está intercediendo por quién. Está orando por quién. Por nosotros, los creyentes. Y Él le dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están, mientras que nosotros quedamos aquí en la tierra, antes de apartar la tierra. ¿No? Él le pide, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Eso nota bien que desde el principio siempre, todo el mundo siempre reconocía al Padre como santo. Ahora regrese conmigo en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, donde habíamos comenzado hoy día. Y Pedro dice, sino que así es como aquel que los llamó es santo.
¿Quién es el que llama? El Padre Celestial, el que llama. Que os llamó es santo, así también ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, posee una majestuosidad, ¿no?, incomparable, tan supremamente majestuosa, que hay seres que no hacen otra cosa que rodear su trono día y noche cantando alabanzas de su santidad, ¿no? Dios es tan majestuoso, tan santo, tan preeminente, ¿no?, tan supremamente santo, que ahora Dios tiene ángeles, seres angélicos que rodean su trono alabándolo a él como santo. Tú tienes que entender que del principio Dios es santo, y esto es importante para entender que desde el principio Dios es santo, y por toda la historia humana, hasta que tú llegamos hoy día, aquí hoy, Dios es santo. Y cada creyente que es llamado se convierte en santo con él. Dios no peca, nosotros sí, pero hemos sido perdonados. Note el concepto de la santidad, es importante. Ahora, tomo el tiempo de explicar esto por la siguiente razón. He tenido la dicha experiencia de personas que me dicen: yo no creo en nada que es santo, yo no creo en la santidad, nadie es santo. Y si nadie es santo, ese concepto ni siquiera existe. Le digo: un momentito, que tú veas un montón de incrédulos, que tú veas un montón de paganos felices, no quiere decir que todos son incrédulos y todos son paganos felices. Porque tú no has visto, era una pareja con quien yo estaba hablando, y le hice la pregunta: ¿me permite hacerte una pregunta? Sí, esta es mi pregunta. Esta tierra, esta pelota que está en el aire, este globo, este planeta donde tú y yo estamos viviendo, aproximadamente hay 8.2 billones de personas habitando esta tierra en 195 países. Esta es mi pregunta. ¿Usted ha hablado, usted ha observado, usted conoce cada una de esas 8.2 billones de personas? La persona me dijo: no, por supuesto no. ¿Cómo es que tú puedes decir, si tú no has hablado con ellos, no lo has observado, que tú puedes decir que no existe ni un santo aquí en esta tierra? Ni siquiera el concepto existe. Es fácil pintar todos con la misma brocha. Es fácil pintar a todos con la misma brocha. Es fácil generalizar, ¿no?, las ideas, los conceptos, pero no somos precisos. Y del principio Dios existe como un santo, y esa santidad de Dios, ¿no?, bajó de su trono para tocar esta tierra. Vamos a comenzar. Si tú no entiendes el principio, olvídate lo demás. Abre su Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Están cantando: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena esta toda la tierra de su gloria.
Versículo 4. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije en versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, aquí el profeta Isaías está relatando que el mismo Padre Celestial le dio una visión a él para verlo a él en toda su santidad, en toda su preeminencia, en toda su supremamente poderosa presencia, en su gloria. Y él puede ver que él es tan santo que los serafines, los ángeles, lo están rodeando y le están diciendo santo, santo, santo. Ahora, Isaías está relatando lo que pasa aquí. Y él es bien claro. Mire bien, por favor, porque quiero que lo vea conmigo, porque esto es importantísimo que tú lo veas conmigo. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en capítulo 6, versículo 1 al 5, dice: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. De pie junto a él había unos seres de fuego con 6 alas cada uno, con dos se cubrían el rostro, con 2 cubrían su desnudez, y con 2 aliaban. Y se gritaban el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los marcos de las puertas temblaban y su voz a su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey, el Señor Todopoderoso. Y uno de los seres de fuego voló hacia mí, trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas, y le tocó su boca. Ahora, eso nota bien. So, desde el principio, la santidad ha existido, con el propósito que se va a extender al pueblo de Dios. Ahora, al fin de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice la palabra. So, vamos al último libro de la Biblia, por favor. Mire bien. Capítulo 4. Mira lo que dice aquí en versículo 8. En la versión cristiana dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la versión católica lo dice así, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y cuando tomó el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, y tenía, mira, perdón, estoy equivocado. Dice aquí: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, y de día y de noche proclamaban sin cesar: santo, 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 Señor Dios poderoso, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está a punto de llegar. Y dice, ¿por qué esto es importante? Porque la santidad tiene un comienzo. Y el comienzo es con Dios, con el propósito de compartirlo con sus criaturas, con su creación. Dios nunca nos ha abandonado. El problema ha sido que nosotros nos hemos alejado de Él, pero Él nunca se alejó de nosotros. Nuestra separación de Él es por causa de nuestro pecado, no porque Él buscó alejarse o abandonarnos. Él nunca hizo eso. Y esto es importante sobre el tema de la santidad, pues desde el principio estaba la santidad. Y cuando alguien me dice: yo no creo que no existe la santidad,
que no existe ni siquiera un santo, ¿no? Esta es una persona ignorante de las escrituras. Obviamente intelectualmente inteligente, pero ignorante de las escrituras. Tenemos que reconocer que si tú no reconoces que la santidad existe desde el principio, nunca vas a aceptar y nunca vas a reconocer que es posible ser convertido y ser santificado. La segunda cosa sobre este concepto es que las cosas que tienen una conexión especial con Dios también se dice que son santas, ¿no? Y yo creo que todo el mundo entiende esto, ¿no? Y especialmente en la Iglesia Católica Romana lo entienden, yo creo que lo entienden un poquito mejor que nosotros los cristianos, ¿no? Porque por lo menos las cosas de Dios, el templo físico, los todo los muebles, todo que está dentro, los instrumentos que están dentro de la iglesia, ¿ves? Son considerados santos. Porque Eddie Ildefonso lo dice, no porque yo lo digo. Te lo quiero mostrar porque la Biblia lo dice. Mira, tú tienes que entender que todas las cosas que tenían una conexión especial con Dios también se dice que son santas. Se decía que el suelo, se decía que aún el piso, la tierra, el suelo, que pisó Moisés, ¿te recuerdan? Cuando Dios lo enfrentó era santo, aún la tierra era santo. Abre su Biblia en Éxodo capítulo 3. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 3, te quiero mostrar algo. Vamos a Éxodo capítulo 3, por favor. Y mire lo que dice aquí en los primeros 5 versículos. En la versión cristiana dice así, versículo 1 al 5, ¿no? Y Moisés apesantaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y dice, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, esta tierra es santa. Es santa. Ahora mira como lo dice la Biblia Católica Romana. El 1 al 5 dice, Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, guió al rebaño lejos por el desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. A fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo, voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, he aquí estoy. Y Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió, Dios le dice que a una tierra está con sus sandalias, quite las sandalias, solamente con tus pies está tocando la tierra santa. Aún la bendita tierra en la Biblia es considerada, ¿no?, como santo. Esto es importante. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos capítulo 7 dice esto. Hechos capítulo 7 versículos 33, por favor. Mire bien. Dice así, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Aún también se decía que el templo era santo
En particular, el Santo de los Santos era santo, igual. Y yo sé que existe, como digo, es como quiero decir así, mira, permíteme decirlo así. Entre los cristianos y los católicos existe una barrera, ¿no? Por varias razones. No tengo tiempo de entrar históricamente porque eso es así. Pero una de ellas, ¿no? Una de ellas, entre muchas, ¿no? Es que en el catolicismo romano el templo es importante. Es importante y es considerado un lugar santo. Igual con los cristianos. En el cristianismo no se hace tanto énfasis en el lugar físico. En el catolicismo romano sí se hace. Y tiene una base bíblica. Tiene una base bíblica, ¿no? Y no es que el cristiano no cree que la iglesia, el templo no es importante, pero su perspectiva es un poco diferente. Igual como la perspectiva católica romana es diferente. Y yo creo que en vez de entrar en esos pleitos, en esos argumentos, esos debates, que para mí no tiene sentido, si es que tomamos el tiempo de leer la palabra. Ahora, aquí la otra cosa que es importante, que se decía que el templo era santo en la Biblia, ¿no? Y eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Olvídate del Antiguo Testamento, ¿no? Y en particular el Santo de los Santos. Ahora, el catolicismo romano entiende eso desde el punto de vista de lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Te lo quiero mostrar, ¿no? Porque lo que pasa aquí, la gente comienza a discutir conmigo. Los católicos romanos me critican por este lado, los cristianos me critican por este lado. Aquí no hay forma, no hay manera como ganar el asunto, ¿no? Pero es importante entender lo que dice la Biblia y por favor respetar lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a tomar este punto de vista con el propósito de señalar lo que dice la Biblia. Y se decía que el templo era santo. ¿Por qué? Porque es santo. Y en particular el Santo de los Santos era santo igual. Abre su Biblia en Mateo capítulo 24. Vamos a ver, le quiero mostrar en las dos versiones de la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24. Vamos a abrir. Y como ustedes saben, yo no tengo mucha prisa. Para mí es importante que comprendamos que lo que dice la palabra del Señor. Para mí eso es lo más importante. Esta es la ventaja que nosotros tenemos en este ministerio de enseñanza y por medio de la televisión y las redes sociales y también las emisoras, es que tenemos la bendición y el privilegio de enseñar la Biblia versículo por versículo. Vamos despacio y no tenemos mucha prisa, ¿no? No estamos apretados por el tiempo. Ahora mira, en Mateo capítulo 24, abre su Biblia. Yo entiendo que tengo una audiencia católica, romana y cristiana. Yo comprendo eso, ¿no? Ahora, ambos abren la Biblia. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice así en Mateo capítulo 24, versículo 15, ¿no? Y ahora, esta sección de escritura está hablando de la abominación de la desolación. Ese es el tema que se está tratando. Pero escuche lo que dice versículo 15, Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿De qué está hablando? El templo, el lugar santo. En la versión católica lo dice así, versículo 15. Dice, cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor, anunciado por el profeta Daniel, procure entenderlo por el que lea. ¿Dónde está instalado? ¿Qué? En el lugar santo. Dentro del templo, en esa época, había un lugar que se llamaba santo. Y yo creo que está claro en la Biblia católica y en la Biblia cristiana. Está claro. Ahora, abre su Biblia en Hebreos capítulo 9. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9, por favor.
Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9. A ver, le quiero mostrar algo. Yo creo que muchos de los argumentos que entramos son argumentos emocionales, son argumentos religiosos, donde la persona invierte todos sus sentimientos y emociones dentro y alguna vez se traspasa el sentido común. Y por esa razón es importante que tomemos el tiempo de leer lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3, por favor, abre su Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3, en la versión cristiana dice: porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Versículo 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Yo creo que la Biblia cristiana está claro que esto sí existe y es un lugar santo, ¿no? Ahora, en la versión católica lo dice así, versículos 2 y 3. En efecto, en primer lugar se levantaba la parte de la tienda llamada el lugar santo, en la que se encontraba el candelabro, la mesa y los panes de la ofrenda. Detrás del segundo velo estaba la parte que la tienda llamaba el lugar santísimo. Yo creo que lo que a mí me fascina es que la Biblia, estas dos Biblias están de acuerdo. No hay un problema en la Biblia. El problema está con nosotros, los necios. Somos tercos. Entramos en una bola de argumentos que yo me quedé ahí. ¿Y de dónde salió este argumento? ¿Y de dónde salió ese? Y este. Y yo veo que los dos lados se pelean por cosas que yo me quedé ahí. Somos una bola de mulas y burros. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Pero eso existe. Mira. Este concepto de santidad comienza con la persona del Padre Celestial y se extiende a la tierra considerada santa y se extiende a un lugar, un edificio, un templo, por decirlo así, una iglesia que es considerada santa igual. Ahora, luego, Cristo mismo, y ahora, el mismo Cristo del cristianismo es el mismo Cristo de los católicos. Hola. Ahora escuche, aún Cristo mismo fue al monte donde Cristo fue transfigurado y se lo llamó santo. Mira lo que dice 2 Pedro capítulo 1, por favor. Vamos a ver eso. 2 Pedro capítulo 1, por favor. 2 Pedro. Mira lo que dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 18. 2 Pedro capítulo 1, versículo 18. Ahora, mira lo que dice. En la versión cristiana dice, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 18 dice: y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Obviamente Cristo fue un lugar que Él nombró como un lugar santo. En la versión católica lo dice así, versículo 18. Y dice: y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con Él en la montaña santa. Ahora, también te recuerda que te recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham, y el pacto fue llamado santo. Santo. Permíteme. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo, estamos estableciendo que la santidad, la santificación, el concepto bíblico de esto, y los santos sí existen en ese entonces y hoy día. En ese entonces y hoy día. A ver, abre sobre San Lucas capítulo 1. Vamos a San Lucas, vamos a rezar. San Lucas capítulo 1, por favor. Mira lo que dice en versículo 35. Dice:
El pacto que Dios hizo con Abraham fue santo. San Lucas capítulo 9, versículo 35, en la versión cristiana dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Ahora, el Evangelio. El Evangelio y las Escrituras reciben que el nombre santo. Las Escrituras, sea protestante, evangélico, cristiano, como tú lo quieras nombrar, o católica, ¿me entiendes? Las Escrituras son las Escrituras. ¿Entiendes? Esto es considerado santo, santo. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a abrir en Mateo capítulo 7, por favor. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7. Mire bien lo que dice en versículo capítulo 7. Sí, mira lo que dice aquí. A ver. Versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6 dice. En la versión cristiana dice, no deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. En la versión católica lo dice así, Mateo 7:6 dice, no den lo santo a los perros ni echen sus pelas a los puercos, no sea que las pisoteen y se enfrenten a ustedes y lo destrocen. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí? No comparte la palabra de Dios, que es santa, con los perros, con los incrédulos, los paganos felices que rechazan completamente la palabra de Dios. No, mira, no pierden ningún tiempo con ellos. Ore por ellos, pero no le presenten la palabra para que ellos lo puedan pisotear. Y tú y yo sabemos que este mundo está lleno de gente por toda parte que no le importa agarrar la Biblia y quemarla, destrozarla, pisotearla, tirarla en la basura. No le molesta a la gente hacer eso. Y hemos visto eso por todas partes del mundo. Que sí. Yo me recuerdo en los campos, ¿no? Donde fuimos nosotros, ¿no? Yo me recuerdo esto está bien claro para mí. Estuvimos en los campos, mira, años atrás yo estaba en los campos en las montañas de México y tomaron las Biblias y las quemaron. Igual cuando yo estaba en los campos en Perú, la gente agarraron la Biblia después y la quemaron. ¿Entiendes? Igual vimos eso en Pakistán, en la China, en Cuba. Hemos visto esto por todas partes del mundo. Esto sí existe. Cuando tú quieres imponer, si lo puedo decir así, si tú quieres imponer la palabra de Dios en la vida de una persona y ellos lo rechazan y ellos comienzan a reaccionar violentamente, van a destrozar la Biblia. Eso es todo lo que está hablando aquí. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despadecen. Es lo que está diciendo aquí. Esto está bien claro. Permite, abre su iglesia en Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. En las santas, aún la Biblia. Esta es la Santa Biblia. La Santa Biblia. ¿Entiendes?
So, por favor, no me diga a mí que el concepto de santo no existe. Sí existe, pero no existe como tú piensas que debe de existir. Ahora la pregunta es esta. A ver, ¿tú te has arrepentido de tus pecados para que Dios te pueda considerar a ti santo? Sí